No entendieron, no entendieron. Bueno, listo. Bueno, ¿se acuerdan de esto ayer? ¿Listo? Vimos los ángulos. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un repasito. Entonces, un ángulo recto es el que tiene ¿cuánto? 90 grados, ¿sí o no? Un ángulo recto tiene 90 grados. Un ángulo menor que 90 se llama un ángulo agudo. Recuerden que esta es la abertura que se mide. Menor que 90, agudo. Esto es un repaso nomás. Y un ángulo que es mayor que 90 se llama obtuso. Eso lo vimos ayer. Ahora ya vimos que el ángulo completo, el ángulo llano es el que va de aquí hasta aquí y mide 180 grados, ¿sí o no? Y el ángulo completo es el que da toda la vuelta y mide 360 grados. Eso lo vimos ayer. Los ángulos y sus elementos, un repasito. Esto es lo que tenían que copiar en el cuaderno. Espero que lo hayan copiado. Y aquí hay otro repasito de eso. Listo. También esto había que copiarlo en el cuaderno que les dije ayer. Hablamos del transportador y cómo medir los ángulos. Miramos esto. Trazado de ángulos. Y empezamos con esta clase que aquí es donde vamos a empezar hoy nuevamente. Entonces, ángulos según su posición. Entonces, hay unos ángulos que son consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Que uno está después del otro y que comparten una misma línea. Mire que estos tienen en común este lado. Este lado pertenece a este ángulo, pero este lado también pertenece a este ángulo. Como tienen un lado en común y este vértice de acá, recuerden que esta cosita de acá se llama vértice. Entonces tienen el vértice en común, ¿sí o no? Ay, me pasé. Tienen el vértice en común, este. Este vértice está en común entre los dos. Entonces, como tienen este vértice en común y este lado en Sí, común, profe. entonces se llaman consecutivos. Ahora, cuando yo tengo una línea recta y trazo otra línea, este ángulo que se forma acá y este ángulo que se forma acá se llaman adyacentes. Los ángulos adyacentes deben suman 180 grados. O sea, que cuando usted suma dos ángulos adyacentes, suman 180 grados. Es decir, que el ángulo F más el ángulo E es igual a ¿qué? A 180 grados. Vamos a suponer entonces que este mide 30 grados. Entonces este tendría que medir 150 grados para que 150 más 30 sea 180. ¿Me entendieron? Entonces dos ángulos que están unidos y forman acá abajo una línea recta y están unidos uno con otro, se llaman ángulos adyacentes. ¿Claro hasta ahí? Profe, yo te tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, se tendría que sumar los ángulos y tiene que dar siempre la Siempre 180 180. grados. En los Y si no, adyacentes. es Sí. cuando está mal, Si no cuando, le da eso, no es cuando, adyacente. Si no le da 180, no pero, es adyacente. Ya. pero, profe, cuando uno no los mide bien, No, cuando es que uno si no los mide mide bien bien y el si, ángulo. si no los mide bien, entonces están malos, entonces tiene que volverlo a medir. Porque tienen que dar 180 grados. ¿Listo? Bueno. Ángulos según la suma de sus medidas. Entonces aquí viene. Complementarios. La suma de sus medidas es igual a 90 grados. Es decir, este ángulo mide 53 y este mide 37. Son complementarios porque al sumar 53 más 37 me da 90 grados. Ay, perdón. 3 y 7, 10, llevo una, 5 y 3, 8 y una 9. O sea que al sumar este, perdón, más este, da 90 grados. Ahora, estos ángulos que suman 90 grados y que están pegados, se llaman ángulos complementarios. Y cuando yo sumo dos ángulos que están pegados y suman 180 grados, además de ser adyacentes, se llaman suplementarios, porque suman 180 grados. 108 más 72 sería 10, sería 8 y sería 1. 180, o sea que estos dos deben sumar 180. Si suman 180 estás pegados, entonces primero que todo serían adyacentes, porque están pegados. Y segundo, también se llaman suplementarios porque suman 180 grados. ¿Claro hasta ahí las dos cosas? Oye,
Oye, Sí. Sí, profe. opuestos por el vértice, mire acá. Este es el vértice, ¿sí o no? ¿Lo están viendo? Mire que Sí. el ángulo B y el ángulo A son opuestos, ¿o no? Este es opuesto a este. Y C es opuesto a A. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces, si este ángulo, vamos a suponer que mide 100, este mide más o menos unos 150. Entonces, este mediría ¿cuánto? El de abajo. 150. 150 también, porque son iguales. Y si este mide 30, ¿cuánto medirá este? 30. 30. Y si sumamos todo esto, ¿cuánto debe dar? Un ángulo completo. ¿Cuánto mide un ángulo completo? 160, 360. Vamos a sumar. 160. 150 más 150, 300. Más 30, 330. Más 30, 360. O sea que esto mide 360. O sea, este ángulo mide 150, este 150, este 30 y este 30. O sea, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces A, podríamos decir así, el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Sí o no? El ángulo A es igual al ángulo C, ¿cierto? Y el ángulo B es igual al ángulo D. B y D son iguales. A y C son iguales. ¿Claro hasta ahí o no? Entonces, tienen en común el vértice y los lados de uno son prolongación del otro. Opuestos por el vértice. Y aquí dice, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, ahorita que termine la clase deben entrar a ver el video y copiar esas cositas en el cuaderno. Vamos a ver dos temas antes de empezar con la geometría plana en sí. Pues con las figuras geométricas o los polígonos. Vamos a ver. ¿Qué había que copiar? Hay que copiar esto, mire, les voy a decir desde una vez. Esto lo deben haber copiado ayer. Esto lo deben haber copiado ayer. Hoy van a copiar esta y esta por el momento que vamos a hablar. ¿Qué es perpendicular? Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales, cada uno es un ángulo recto. En otras palabras, si yo tengo esta recta que me quedó torcida, voy a hacerla más derecha. Pero no soy capaz. Voy a tratar de hacer una bien derechita. Listo, ahí más o menos. Si yo tengo estas dos rectas, ¿sí o no? Al cortarse, estas rectas son perpendiculares. Al cortarse, van a formar cuatro ángulos iguales, cada uno es recto. O sea, forma un ángulo aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Cada uno mide 90 grados. Cada uno mide 90 grados. 90 grados y 90 grados. Ahora, 90 más 90, 180 más 180, 360. Entonces, dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales, cada uno de 90 grados. O sea, que usted traza una línea derecha y otra derecha, esas líneas se llaman perpendiculares. ¿Entendieron o no? Ahora, paralelismo. Dos rectas de un plano son paralelas cuando al prolongarse no tienen ningún punto en común. Me explico. Si yo tengo esta recta, listo, que es muy difícil dibujar aquí, y tengo esta recta, y yo la sigo prolongando hasta el infinito, ya. Nunca se van a pegar. Siguen así, son paralelas. Si yo tengo esta recta, mire, si yo tengo esta recta y tengo esta recta. Las paralelas son infinitas. Si yo tengo esas dos rectas, si las prolongo, ¿se van a chocar o no? Estas dos. Sí. Yo sigo esta para acá. Y sigo esta para acá. Vea que ahí se cortan. Estas dos líneas no son paralelas, pero esta, por más que yo las lleve hasta el infinito, nunca se van a chocar. Entonces se llaman paralelas. ¿Ya? Estas son paralelas. ¿Listo? Estas son líneas perpendiculares, estas son líneas, perdón, oblicuas que se cortan, ¿cierto? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema de los triángulos. Todo lo que hagamos hoy, cada diapositiva, deben copiarla en el cuaderno, como
para recordar. Por eso la clase no dura 1 hora, sino que dura menos de 1 hora. Triángulos. Entonces, características de los triángulos. Son polígonos que llevan su nombre, que deriva de la palabra triangulus. O sea, la palabra triángulo viene de un vocablo griego, triangulus, que hace referencia a sus 3 lados. Tri es 3 y ángulos es ángulos. Ángulos. O sea que un triángulo, ¿cuántos ángulos tiene? 3. 3. Vamos a contarlos. 1, 2 y 3. Por eso se llama triángulo. O sea, 3 ángulos. Por eso se llama triángulo. Tri es de 3 y ángulos de ángulo. Entonces, 3 ángulos. Es una de las figuras básicas en geometría. Tiene 3 lados y 3 ángulos. Tiene 1, 2, 3 lados y 1, 2, 3 ángulos. También tiene 3 vértices. 1, 2 y 3 vértices, ¿o no? También tiene 3 vértices. Entonces tiene 3 lados, lado 1, lado 2, lado 3, 1, 2, 3 ángulos y 1, 2, 3 vértices. Por todos lados es un triángulo. Son figuras planas. Tienen área, pero no volumen. Entonces después les voy a enseñar a sacar el área de esas figuras. Es la figura geométrica más resistente y por eso es la forma idónea para las estructuras de construcción. Ustedes no han visto que los antiguos construían en triángulo porque es más resistente un triángulo. ¿Se acuerdan de las pirámides o no? Las pirámides de Egipto, los mayas, los aztecas, ¿cierto? Todos ellos construían grandes pirámides porque es una figura muy resistente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se compone un triángulo? El triángulo tiene base. Entonces vamos a hacer un triángulo. Esta de acá se llama ¿cómo? Base. Tiene vértice, la intersección de los lados congruentes, o sea, la intersección de este lado. Este lado se llama vértice. De este lado con este lado se llama vértice. Y de este lado con este lado se llama vértice. O sea que cada puntico de estos se llama vértice. ¿Listo? Entonces tiene la base y tiene vértice. Altura es el elemento perpendicular a una base o su prolongación trazada desde el vértice opuesto. O sea que si yo trazo una línea de acá hasta abajo, esto se llama la altura y siempre se coloca con la letra H y eso quiere decir altura, es la altura del triángulo. Esta es la altura del triángulo. Desde el vértice de arriba hasta abajo una línea derechita se llama altura. Y los lados, que son 3, este lado y este lado de aquí abajo, son 3 y conjuntamente con los ángulos definen las clases o tipos de ángulos. Listo, vamos a ver entonces, ahora sí vamos a hablar de los triángulos de una manera especial. Tipos de triángulos según sus lados. El primer triángulo es el triángulo equilátero. Tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales, todos son de 60. Mire, este lado y este lado y este lado son iguales. Vamos a suponer que este lado se llama A, que este lado se llama B y que este lado se llama C. En este caso, A es igual a B y a la vez es igual a C. Son iguales los lados, o sea, la medida de esos 3 lados son iguales. Y mire que los ángulos también. En un triángulo equilátero todos los ángulos miden lo mismo, 60, 60 y 60. Siempre en un triángulo equilátero los triángulos miden 60. Hay una cosa que quiero que sepan. La suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Sumemos 60 más 60 más 60. ¿Cuánto suman? 180. Entonces los triángulos equiláteros tienen 3 lados iguales, 3 ángulos iguales, todos de 60 grados. Los triángulos isósceles tienen 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. O sea, este lado A y este lado B, entonces A es igual a B. Pero A es diferente de C y B es diferente de C. O sea que C es más pequeñito, estos dos son más largos. Inclusive podría ser este también, mire, que lo ven más fácil. Mire que el lado A y el lado B son iguales, pero el C no es igual. Entonces ese es un triángulo isósceles.
Y estos dos ángulos miden lo mismo. Vamos a suponer que estos dos ángulos, para que nos dé bien tremendo, vamos a suponer que esto mide 70, este mide 70, porque son iguales, entonces 70 y 70, 140, entonces este mediría 40 grados. Y ahí está, 70 más 70, 140 más 40, 180. Pues eso es una suposición de que midan eso. Porque este ángulo y este ángulo en un triángulo isósceles deben ser iguales. Que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, A y B son iguales. Y dos ángulos iguales, 70 y 70, son iguales. Viene el triángulo escaleno. No hay lados iguales. Si usted mira A, B y C, A es más cortico que B. B es más largo que C y C es más largo que A. Entonces usted diría que A es diferente de B y es diferente de C. Los tres lados son diferentes. Y los ángulos también. Vamos a suponer que este ángulo mide 100. Que este mide 30. Y este mide 50. Entonces 130, 180. Entonces, los ángulos de un triángulo escaleno son diferentes todos y los lados son diferentes todos. En un isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. En un equilátero tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. Dime. En el triángulo isósceles, cierto que puede cambiar, o sea, puede cambiar el orden de los dos lados iguales y los dos ángulos Ahí iguales. se lo voltea, esa también es un isósceles. Listo. O sea, que puede cambiar, pues, Vea, este también es un isósceles. Este lado y este lado son iguales y este no es igual. ¿Sí me entendieron o no? Ahí le estoy respondiendo su pregunta, vea. Este y este también son isósceles, porque tienen dos lados iguales. Claro. Ahora voy a pintarles un escaleno diferente. ¿Vea? Este triángulo es escaleno. Listo. Pero este triángulo también es escaleno, porque tiene este y este lado son diferentes. ¿Ya? Y el equilátero también puede ser diferente, volteado, pero tiene que tener los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. No importa la fórmula en que esté el triángulo, si cumple, que tienen los tres lados iguales y los tres ángulos iguales, se llama equilátero. Si tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, se llama isósceles. Si tiene tres lados diferentes y tres ángulos diferentes, se llama escaleno. Eso es lo que deben saber. ¿Claro hasta ahí? De todas maneras van a tomar esa nota. ¿Listo? Con las cositas rojas que hay ahí inclusive. Vamos a la siguiente diapositiva. Según sus ángulos. Entonces hay un triángulo que se llama acutángulo. Todos los ángulos miden menos de 90. Entonces mire, este triángulo se llama acutángulo porque este ángulo mide 80 grados. Mire que es menor que 90. Este mide 60 grados y este mide 40 grados, por decir algo. Entonces, si usted mira, 60 más 40, 100 más 80, 180. Todos sus ángulos son menores que 90, o sea que todos los ángulos son agudos. Todos los ángulos son agudos. Al ser todos los ángulos agudos, el triángulo se llama acutángulo, porque todos los ángulos son agudos. Viene el triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Mire que aquí tiene un ángulo recto de 90 grados. Por tener un ángulo recto, se llama rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Los triángulos rectángulos usted lo puede dibujar así también. Este también es un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. También lo puede dibujar así. Este es el ángulo rectángulo, el ángulo recto. No hay problema como lo dibuje. Entonces, que este ángulo mida 90 grados y se llama rectángulo. Dime. Eso es un ángulo, es un triángulo rectángulo y a la vez es un triángulo que también es un tiene dos escaleno. lados. También es un escaleno porque tiene los tres lados diferentes y los tres ángulos diferentes. Así que vamos a ver eso. Bueno, triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso mayor que 90. Vamos a suponer que este ángulo mide 120 grados. Es mayor que 90. Entonces, este de acá mide, faltan 60, mide 40. Y este mide 20.
Entonces, mire, 120, 160, 180. Mire que tiene un ángulo que es obtuso, que es mayor que 90. Por tener un ángulo obtuso se llama obtusángulo. Por tener un ángulo recto se llama rectángulo. Pero en el acutángulo los tres ángulos son agudos, los tres ángulos. Este sí tiene que tener los tres ángulos agudos para llamarse acutángulo. Este con un solo ángulo recto que tenga de 90 grados se llama rectángulo. Y este con un solo ángulo obtuso que tenga se llama obtusángulo. Vamos a ver un resumen de las dos cosas que vimos. Vamos a mirar. Un triángulo que tiene los tres lados iguales, A, B y C, se llama equilátero. ¿Se acuerdan o no? Pero además tiene los tres ángulos menores que 90 grados. Entonces también es acutángulo. Entonces un triángulo puede ser equilátero y acutángulo. ¿Claro hasta ahí? Un triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. A y B son iguales, ¿o no? Y dos ángulos iguales, estos dos. Este es un isósceles, pero también es un acutángulo porque estos ángulos son menores de 90 grados. Entonces este triángulo isósceles es acutángulo. Ahora el escaleno tiene los tres lados diferentes. Aquí son iguales y aquí estos dos son iguales. Los tres lados diferentes y los tres ángulos son diferentes, pero también son agudos. Entonces el triángulo escaleno, pues en este momento este triángulo escaleno es acutángulo, pero también hay un triángulo escaleno que no es acutángulo, sino que es rectángulo. Mire, tiene un ángulo recto de 90 grados. Pero estos tres lados son diferentes, A, B y C. A es diferente de B y diferente de C. Entonces este triángulo es escaleno porque los lados son diferentes. Pero es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Este triángulo es escaleno porque tiene los tres lados diferentes. Pero es acutángulo porque tiene los tres lados agudos, menores que 90. Este triángulo es isósceles porque este lado A y este lado B son iguales, pero es isósceles, pero ya no es acutángulo, sino rectángulo, porque tiene un ángulo de 90. Entonces hay un triángulo isósceles, ¿ya? Un triángulo isósceles, que es acutángulo, que tiene los ángulos diferentes. Hay un triángulo isósceles, que es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y hay un triángulo isósceles, que es obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Pero este lado A y este lado B son iguales, entonces por eso es isósceles, porque tiene dos lados iguales, pero como tiene un ángulo obtuso, entonces además de ser isósceles, es obtusángulo. Este es escaleno porque tiene los tres lados diferentes, pero es acutángulo porque tiene los tres ángulos pequeñitos, menores que 90. Este es escaleno porque tiene los tres lados diferentes, pero es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Este es escaleno porque tiene los tres lados diferentes, vea, diferentes, A, diferente de B y diferente de C. Es escaleno, pero es obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Ahí está el resumen de todo. Un triángulo equilátero no puede sino ser acutángulo. ¿Sí se dieron cuenta? Que un triángulo equilátero no puede ser rectángulo ni obtusángulo. Un triángulo equilátero tiene que ser siempre acutángulo y equilátero. El isósceles puede ser acutángulo si tiene todos sus ángulos menores de 90. Puede ser rectángulo si tiene un ángulo de 90. Y puede ser obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. El isósceles. El escaleno, que tiene todos los lados diferentes, puede ser acutángulo si todos sus ángulos son menores que 90. Puede ser rectángulo si tiene un ángulo de 90 y puede ser obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. Ahí está el resumen de las dos cositas que vimos. ¿Claro hasta ahí? Entonces, volvamos aquí. Triángulo isósceles. Sí, profe. Triángulo que tiene al menos dos lados de la misma longitud se llama triángulo isósceles. Mire que aquí está ese isósceles, vea. A y B les parecen iguales o no. Aquí, A y B les parecen iguales o no. Por eso es isósceles. Listo. Observa los triángulos isósceles que hay en tu alrededor. ¿Cuáles de estos triángulos son isósceles? Mire, este es isósceles o no. Y este también, y este también. Sí. Este es isósceles. Vea que estos dos lados son iguales. Sí.
Este sí son, este lado y este lado son iguales. Ahí hay triángulos isósceles por toda parte. Todos son isósceles. Sí, muy bien. Vamos a ver otro triángulo equilátero. Un triángulo equilátero en el que sus tres lados tienen la misma longitud se llama triángulo equilátero. Este está mal dibujado porque este tiene estos dos lados muy largos. Tienen que ser iguales. Vea, por ejemplo, este es un equilátero. Véalo acá. A, B y C son iguales. Este no, porque este lado es más largo que estos dos. Este sí, porque A, B y C son iguales. Y este también A, B y C son iguales. ¿Listo? Y este no. ¿Por qué? Porque A y B son iguales, pero C es más pequeñito, ¿sí o no? Entonces este no y este tampoco. Estos dos sí son equiláteros. ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Sí. Por último, Sí. triángulo escaleno. Tiene sus tres lados de longitudes diferentes. Mire que A, B y C tienen un largo diferente. Si ustedes lo miden con una regla, van a ser diferentes. Entonces A es diferente. Estábamos aquí. A es diferente de B y es diferente de C. Por eso se llama escaleno. Y triángulo escaleno. Mire que este mide 3. Este mide 4 y este mide 5. Y 3 es diferente de 4, ¿sí o no? Y también es diferente de 5. Por eso se llama escaleno, porque la medida de sus lados son diferentes. Muy bien. Entonces, nuevamente, para repetir, me gusta repetir, repetir, repetir. Triángulo equilátero, tres lados iguales. A, B y C. A igual a B igual a C. Triángulo isósceles, dos lados iguales. A igual a B. Triángulo equilátero, A, B y C diferentes. A diferente de B, diferente de C. Listo. Mire pues qué tan claro les he hablado de todo esto hoy. Ahora, recuerden que el taller para mañana es, con la ayuda del transportador, calcular la medida de estos ángulos y dibujar en el cuaderno estos ángulos. Pero además, con pitillos. Ustedes conocen los pitillos, aquí le dicen popotes, pero son pitillos para tomar fresco. Van a cortar unos más largos, otros más corticos y otros iguales. Con tres pitillos iguales, ¿qué triángulo se hace? Un triángulo Equilátero, ya se lo olvidó. Con dos pitillos iguales y uno más pequeñito, ¿qué se hace? Isósceles. Y con tres pitillos de diferente tamaño, los tres, ¿qué se hace? Un escalinio. Entonces van a ser triángulos con pitillos y mire cómo lo tiene la niña en un tablerito, puso clavitos. Y como pegó los pitillos, colgó los triangulitos y le tomó una foto. Eso van a hacer ustedes. ¿Cuáles son las dos actividades de mañana? Esta Y esa. ¿Está fácil o no? Y esa. Profe, es súper fácil. Y esta. Profe, y la de los pitillos hay que ponerles abajo el nombre que son. Sí, usted le puede poner equilátero, isósceles. Y no solamente haga tres, haga varios triángulos. ¿Sí? De diferentes tamaños. ¿Qué hay? Voy a cerrar. Nos va a dar solo el tiempo de clase. Sí, pero es que eso